Bueno, hola. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es muy importante para los proyectos que ustedes están desarrollando. En primera instancia, lo que hay que decir es que hasta ahora ustedes han hablado principalmente de el contexto, de cómo ese contexto se conecta con unos elementos técnicos y hasta cierto punto, pues a través del backlog, ustedes saben cuáles son unas tareas que hay que realizar. Entonces, lo primero es que hay que decir que para que esas tareas sucedan, tienen que ocurrir unas actividades, ¿cierto? Unos asuntos específicos y se tienen que usar unos recursos. Entonces, al usar esos recursos, lo que hay que tener en cuenta es que esos recursos no salen de la nada, hay que ubicarlos, bien sea o porque hay que ubicarlos o porque hay que inclusive generarlos dentro del mismo proyecto a medida que va avanzando. En nuestros proyectos de desarrollo de producto, tendiendo específicamente a la etapa de diseño, lo que vamos a tratar de agrupar y de inventariar son recursos específicos de esa etapa y son costos específicos de esa etapa. Entonces, lo que debemos desarrollar en general es un presupuesto, ¿cierto? Y en ese sentido, un presupuesto, fíjense cómo está compuesta la palabra, son supuestos que se hacen antes de algo. Y lo que habría que decir es que el presupuesto se hace antes de la ejecución de un proyecto. Sin embargo, para el caso de los proyectos que ustedes están desarrollando, como todavía estamos entrenándonos en esa etapa clara que puede haber en términos de que vamos a saber qué estamos haciendo, pero lo vamos a hacer despacio, no es digamos en un entorno real de desarrollo, pero podría suceder. Lo que vamos a hacer es un análisis retrospectivo. De cierta forma, lo que vamos a ver es casi que un post supuesto, si uno pudiera hacer ese juego de palabras, y ese post supuesto es mirar qué fue lo que se supuso que se va a hacer o también que se hizo, ¿cierto? Porque entonces no son supuestos, sino nosotros hicimos esto, esto, esto. Hay que decir que ustedes no van a realizar absolutamente todo, ¿cierto? Es decir, como están realizando un producto mínimo viable y se están enfocando en el componente crítico del producto mínimo viable, entonces, claro, cuando ustedes tienen esta cosa y adentro de esta cosa tienen el componente crítico, y este es el producto mínimo viable, hay que reconocer que todo en general tiene un costo, ¿cierto? Tiene unas actividades y un costo, y que a su vez el componente crítico también tiene sus actividades y su costo, que son menos actividades, obviamente son una fracción de las actividades del producto mínimo viable, y son unos costos y una fracción de los costos. Entonces, de cierta forma, lo que ustedes tienen que reportar son realmente estos costos, ¿cierto? Ahora bien, que tienen que desarrollarlo todo, no, que tiene que estar completamente detallado, no. Lo que vamos a asumir y esperamos, es más bien un esperable, es que ustedes incluyan algunas actividades de esas cosas que no van a desarrollar y ustedes digan, ah, no, pero es que si fuéramos a hacer el producto completo, un producto mínimo viable completo, necesitaríamos esto, esto y esto. Una buena idea, algo que les da una buena idea de eso, es saber precisamente cuántos son las cantidades que ustedes invirtieron solamente en el componente crítico. Y eso también, pues obviamente les ayuda a extrapolar y tener el otro conjunto de actividades y eh, presupuesto, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, aquí es donde nos vamos a concentrar. Vamos a hacer un reporte, perdón.
un reporte retrospectivo de lo que se hizo en el componente crítico, pero a la vez vamos a extrapolar más una extrapolación general que va hacia el producto mínimo viable completo, ¿cierto? Entonces, ahí hay que mencionar que aparecen unas, una diferencia en términos de las cosas que se incluyen en el producto mínimo viable, ¿cierto? Entonces, la primera de ellas es que hay dos naturalezas de cosas que ocurren y que se dan en términos presupuestales o en términos de recursos en un proyecto. Y es que hay costos y hay gastos, ¿cierto? Los costos se definen, ¿cierto? Como aquello que yo recupero a través de la generación de valor, pero recupero directamente. Entonces, aquí hay una, perdón, hay una recuperación directa de valor, mientras que los gastos, a pesar de que hacen parte de la operación de lo que yo esté haciendo, no se recuperan a través del valor. El valor generado no los recupera. A pesar, no los recupera. A pesar de que puedan ser importantes para la operación. Entonces, hay dos tipos de costos. Los costos fijos y los costos variables, ¿cierto? Los costos fijos son aquellos que yo sé desde el primer día de operación del proyecto hasta el último día que se van a dar de la misma forma, independiente de cuántas unidades, y ya voy a explicar en el contexto, por ejemplo, de los proyectos de ingeniería de entretenimiento digital, de diseño de entretenimiento digital, y es que pueden haber múltiples unidades de algo que se desarrollen y eso va a hacer que no sean costos fijos. Listo. Pero vamos a ver qué unidades hay ahí, porque eso es mucho más claro en el mundo de la manufactura. Uno diría, pues hay una empresa que hace, no sé, esta cinta métrica, pues este flexómetro que llaman. Y entonces es distinto, digamos, el costo de salarios o es distinto la energía que se utiliza, por ejemplo, para las ponchadoras, para etcétera. Es distinta la cantidad de pintura que se utilice aquí, dependiendo del número de unidades que se vayan a producir. Si yo produzco una, pues son pues, gramos de pintura. Es muy poquito, es lo que se llamarían servicios públicos, etcétera. Pero si yo voy a producir 1 millón, pues, eso se multiplica por esa cantidad. Ahí en ese caso no son costos fijos, son costos variables. Ya voy a volver a los costos fijos. Entonces los costos variables son aquellos que sí dependen del número de unidades. Pero entonces fíjense que entre los costos fijos, cuando yo estoy fabricando esto y vuelvo al caso de la manufactura,
Entre los costos fijos, yo tengo las cosas que así yo produzca uno o produzca 1.000.000, no cambian considerablemente. Eso tiene pues obviamente un rango en el que uno dice, pues es que si vas a producir uno o 100, de 1 a 100.000, puede que lo puedas producir en la misma bodega o en la misma fábrica, ¿cierto? Pero si vas a producir 1.000.000, puede que tengas que hacer una ampliación. Sí, es claro. Pero de todas formas, eso quiere decir que de, digamos, el 100.001 hasta el 1.000.000, aún así no cambia, ¿cierto? Sigue siendo como la fábrica expandida. Entonces, los costos fijos, por ejemplo, son si yo estoy arrendando o tengo que hacer mantenimiento de un salón de producción en una fábrica y yo lo tengo que hacer durante todo el tiempo de producción, es decir, del proyecto, pues entonces eso se constituye en un costo fijo, ¿cierto? En ese caso, los arriendos, el salario de las personas que están contratadas tiempo completo desde el principio hasta el final. Y lo repito, el salario de las personas que desde el día uno hasta el día final están contratadas por el proyecto son costos fijos, ¿cierto? Eh, las inversiones iniciales, ¿cierto? Si yo tengo que comprar unos muebles y tengo que comprar unas em, computadores, ¿cierto? Pues unas estaciones de trabajo era lo que iba a decir, unos servidores. Si tengo que comprar esas cosas, se consideran unos costos fijos, porque de cierta forma yo los compro al principio y el valor de ellos no va a cambiar. Fíjense que en los variables en el mundo digital sí hay unos ejemplos. El caso de Amazon Web Services de AWS, que ellos tienen lo que llaman una forma, pues unos servidores elásticos que dependen de la demanda que uno tenga. Entonces, si uno tiene muchos usuarios, ellos le cobran más. Si uno tiene menos usuarios, si uno está utilizando menos alojamiento y menos almacenamiento y menos tasa de transferencia o cantidad de datos transferidos, ellos le cobran a uno menos dinero, entonces sí es variable. En el mundo digital también hay ejemplos de lo variable, ¿cierto? Y empiezan a ver, porque de cierta forma se dieron cuenta que la gente dice, pues yo para qué yo puedo comprar un servicio, en este caso de computación en la nube y de almacenamiento y pues de todo el web services, los servicios en la nube web, bien sea Azure o AWS o Google Cloud, cualquiera de los tres. Y pues yo puedo contratar un servicio como previendo qué es lo que va a pasar, pero muchas veces yo me quedo con la mitad de eso sin usarlo. Entonces, lo que dijeron estos proveedores fue, vamos a hacer que eso no sean costos fijos, que lo tenga que pagar desde el principio y que puede que no lo utilice, sino que lo vamos a volver costos variables. Ahora bien, muy probablemente en sus proyectos ustedes no tienen algo en ese sentido, pues variable, ¿cierto? A menos de que ustedes digan, no, es que definitivamente cuando vamos a hacer el producto mínimo viable estamos pagando una licencia por meses. Pues eso ya es otro cuento, ¿cierto? Eso ya es como ustedes están definiendo que efectivamente eh, por cuenta de lo que están realizando hay una variación, ¿cierto? Y que esa variación les lleva a que haya unas licencias pagas solamente en ciertos meses ¿cierto? O que dependiendo de lo que vayan haciendo, entonces le compran licencias a las estaciones de trabajo dependiendo, ¿cierto? Dependiendo de lo que están desarrollando. Entonces puede que ustedes al principio del proyecto tengan 0 licencias, después haya una estación de trabajo con licencia, después haya 3, después haya 2 y después haya 1 y después haya 0. Eso se constituye en un costo variable porque depende de lo que se va utilizando, ¿cierto? Pero en general, cuando uno tiene un proyecto de estos, las licencias casi siempre, pues uno las toma como costo fijo desde el principio hasta el final, porque bien sea porque uno se quiere quedar con la licencia, porque eso queda sirviendo, le queda sirviendo a la organización, etcétera. Los gastos, como no se recuperan, aquí hay ejemplos, ¿cierto? Uno diría ejemplos de esto, entonces aquí solamente lo voy a poner como ejemplos. Eh, los costos de viaje, los gastos de viaje.
Por ejemplo, si yo tengo que transportar un profesional o una profesional del equipo, la tengo que llevar a que hable con un experto o con una experta. Eso, en principio, el viaje como tal, si uno lo va a ver, ese dinero no entra directamente a la generación de valor porque la persona que viajó es la que desarrolla el conocimiento para hacer. Entonces, básicamente, si uno dice directamente el costo fijo del salario de esa persona es el que está entrando a la generación de valor. Acá no. Por ejemplo, si hay se compra una torta, unas tortas de cumpleaños para el equipo de trabajo cada mes y se le celebran por meses. Entonces, esto es, ¿cómo lo llaman? Socialización, costos de socialización, ¿cierto? Eh, Gastos, algunos asuntos de publicidad, no todos, pero algunos en términos de publicidad se consideran gastos, contablemente, ojo. Aquí ya me estoy metiendo un poquito más con lo técnico. Listo. Y así hay muchos otros que uno diría, no, es que son directamente no va allá, los gastos de representación. Por ejemplo, ese es cuando la líder o el líder del proyecto invita a comer a un potencial cliente para mostrar, o al cliente para mostrarle unos resultados, ¿cierto? O los refrigerios de un comité, ¿cierto? Aquí también todo lo que sea casi que comida o etcétera, refrigerios. Entonces se va a hacer una, una sesión de presentación de resultados al cliente, a los stakeholders y se tienen unos refrigerios. En principio esa comida, el valor de esa comida no se transfiere directamente en el producto, sino la reunión como tal. Si yo estoy pagando unos salarios o tengo unos costos fijos asociados a la oficina y a la sala de reuniones y a los muebles que están ahí, y si hay unas personas contratadas por horas que están ahí, eso son los costos que van a recuperación directa en el producto, pero esto no, ¿cierto? Entonces nosotros nos vamos a concentrar básicamente en identificar más que los gastos, porque los gastos se los explico, es más para contexto, pero vamos a asumir que ustedes no tienen unos gastos, no vamos a ser tan rigurosos, pero vamos a identificar cuáles son los costos variables y los costos fijos del proyecto. Listo. Entonces, para eso, desarrollamos un formato en Excel que ustedes pueden utilizar para hacer precisamente un inventario de los recursos, una lista de actividades y em, y como una especie de presupuesto detallado, ¿cierto? Sin embargo, primero vamos a explicar los tipos de recursos. ¿Listo? Perdón. Vamos a explicar los tipos de recursos. Entonces, hay cuatro grandes tipos de recursos. Entonces, recuerden, estamos hablando de recursos. Entonces, hay recursos, vamos a arrancar por el ser humano. Hay recursos humanos, ¿cierto? Entre esos recursos humanos hay dos tipologías. Están los que están contratados por el proyecto, es decir, hay una relación contractual de tiempo completo del principio hasta el final, ¿cierto? Los contratos son por la duración del proyecto. Y hay otros que son prestadores de servicios, que son contratados
bien sea para que me provean un servicio, yo les pago por el servicio. O sea, usted me da, entrega esto, yo le entrego una suma de dinero completa, o tienen unas tareas específicas y yo les pago de forma fraccionada por horas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en el panorama de costos que vimos anterior, estos son fijos y estos son variables, ¿cierto? Bueno, otro tipo de recurso que existe es el recurso informático. Aquí lo vamos a separar normalmente, se separa por básicamente asuntos contables, porque los recursos informáticos tienen, contablemente tienen un asunto que se llama la depreciación. Digamos que es el gasto y la desactualización de la cosa que se compró. Es mucho más rápida que otras cosas, es decir, un torno, una, una máquina ponchadora, una inyectora de plástico, etcétera, etcétera, todas esas cosas son duraderas, ¿cierto? Uno las puede utilizar 10, 15, 20 años. Uno ve, por ejemplo, máquinas de imprenta que tienen 60, 70 años y siguen funcionando. Pues se les hacen reparaciones y hay que hacerles algunas piezas, pero siguen funcionando. En cambio, el informático al año y medio ya está desactualizado, ¿cierto? Ya inclusive pierde todo el valor en términos de ser utilizable, porque entonces ya la nueva versión del sistema operativo, digamos, vámonos a 2 años. En 2, 3 años eso no sirve absolutamente para nada porque yo no le puedo instalar ni siquiera la versión del sistema operativo actual. Entonces los recursos informáticos resultan ser un asunto específico. Entre los recursos informáticos, uno lo que podría decir aquí es que no resultan como tipologías, pero lo que sí hay que decir es, como les había mencionado antes, la mayoría de ellos son costos fijos, ¿cierto? Estos son la mayoría. Y aparecen algunos, como les mencionaba, unos que me cobran de forma variable, ¿cierto? Lo que llaman los planes elásticos, servidores elásticos por demanda, la demanda elástica, ¿cierto? Esos son un poquito más contados, son casos contados. Hay otros recursos que son los recursos técnicos o tecnológicos. En el caso de ustedes, como están trabajando, la mayoría están trabajando desarrollo de software, ¿cierto? Uno diría que ahí no hay grandes recursos técnicos. Los recursos técnicos aparecerían, por ejemplo, si ustedes van a desarrollar van a diseñar una experiencia, entonces necesitan unos sensores, necesitan unos osciloscopios, necesitan unos elementos electrónicos, necesitan pantallas táctiles, necesitan, bueno, ahí uno lo, lo, lo mete es como aquellos insumos técnicos que me permiten, bien sea porque sean máquinas o equipos, desarrollar el producto, ¿cierto? O inclusive producirlo. Entonces aquí también hay fijos y variables, pero depende. Si es una compra, si yo los compro desde el principio, ¿cierto? O si los alquilo, alquiler. Ahí de nuevo se pueden convertir o en fijos o en variables. Listo. Y el último tipo de recurso, que son 4, es el recurso de infraestructura. Los recursos de infraestructura, el 99% de los recursos de infraestructura son de carácter fijo, son fijos. Uy, ¿cierto?
¿Por qué? Porque son adaptaciones locativas, porque son la construcción de un edificio, de una casa, de un local, etcétera. Son las redes de cableado de datos, las redes eléctricas, la iluminación, las redes de acueducto y saneamiento, los baños, todas esas cosas que yo necesito como infraestructura para operar si yo no las voy a alquilar, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene el asunto y es que en términos de infraestructura, cuando se habla en términos de proyectos, casi siempre se está hablando desde que esa infraestructura yo em, la construyo, pero entonces vienen unos casos, ¿cierto? En donde el alquiler se vuelven variables, ¿cierto? Volvemos al caso y es que si yo estoy en términos de un alquiler, pues fíjense que yo lo que salgo es a alquilar, como lo hago con los técnicos o los tecnológicos, yo puedo, el alquiler se vuelve un costo, se puede volver un costo variable, pero ojo que no es por ejemplo, aquí es donde no es como tan conveniente hablar, pues no conviene tanto, pero cuando yo tengo, por ejemplo, recursos de infraestructura y tengo el alquiler y lo tengo fijo y el canon de arrendamiento no me lo cambian desde el primer día hasta el último día del proyecto, es un costo fijo. Entonces, este alquiler, entre comillas, el que pongo ahí como un caso excepcional es el alquiler por horas, es como el coworking, los espacios de coworking. Los espacios de coworking yo estoy pagando por hora. Yo me estoy, o muchas veces es por sesión, por varias horas, esas salas de reuniones en esos espacios de coworking, o tengo mi cubículo o mi espacio en la mesa en el coworking. Y eso constituye en un espacio de infraestructura, inclusive hay coworkings que tienen como una especie de subdivisiones por oficinas y una empresa puede decir, yo este mes voy a alquilar con mi equipo de trabajo toda esta zona. En principio eso es un alquiler variable porque puede que yo lo tenga por solamente un momento del proyecto, pues una fracción del tiempo. Pero si es algo que yo tengo el alquiler del primer día hasta el último, eso es un costo fijo, porque yo sé cuánto me va a costar durante todo eso. Si, por ejemplo, mi equipo de trabajo está viajando, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a alquilar coworkings en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en Cali. Eso, en principio, a pesar de que yo lo consideraría fijo, no es tan fijo porque depende del precio del alquiler de cada parte. Entonces sería variable porque entonces cada mes, si yo estoy rotando el equipo de trabajo y lo pongo a viajar cada mes, pues eso se constituye en un costo variable porque yo no sé exactamente el siguiente mes cuánto me va a costar. Entonces hay unas zonas, sobre todo por las nuevas tipologías de asuntos y modelos de negocios, hay cosas que se vuelven costos variables, pero hay que entender que la infraestructura, el 99%, bueno, 90% de los casos van a ser costos fijos. Listo. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, ya sí podemos pasar al Excel, ¿cierto? Entonces, en el Excel, ustedes lo que van a encontrar es realmente tres pestañas y una pestaña de apoyo, ¿cierto? La primera pestaña, ustedes van a encontrar un inventario de recursos. El ejemplo está construido, esto hace parte de un formato más grande. Ese formato más grande incluye un análisis de cost, bueno, tiene otras cosas, pero aquí nos vamos a concentrar en las dos cosas que nos interesan, que es los costos, los recursos de esos, pues los costos de esos recursos y los recursos, pues obviamente que cuestan, y cómo eso cruza con las actividades que se desarrollan. Entonces, básicamente es recursos y actividades, y los costos aparecen en la mitad, porque pues si yo tengo una actividad con un recurso, eso me va a costar dependiendo de qué tanto dure la actividad y qué tipo de recurso utilice. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un, eh, un inventario de recursos, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí aparece un recurso técnico que se llama horno.
y yo le asigno un código T1. Entonces el recurso técnico 1, horno de estufa gas, recurso técnico, y fíjense que aquí aparece su costo unitario. O sea, cuánto me costó el horno. Y ya voy a explicar, voy a mencionar que tiene, cómo pongo yo esto en el otro. Listo. Entonces, fíjense que el siguiente es un recurso humano, ¿cierto? Un H. Entonces, fíjense que aquí están los tipos de recursos, aquí están los tipos de recursos. Aparecen dos eh, que son costos de servicio, ¿cierto? En dos tipologías distintas, en servicios de todo tipo, ¿cierto? Servicios en cualquier categoría, y se especifican para este caso y para la mayoría de los casos los costos de distribución. Pero cuando hablamos ahí de distribución, es distribución física, es transporte, es llevar persona o cosa del punto A al punto B, ¿cierto? Esa es la única tipificación que no vimos antes, pero que la quería mostrar acá. Entonces, fíjense que aparece el horno, que es un recurso técnico que tiene un costo unitario. Tengo un entusiasta de pastelería, que es un recurso humano vinculado, contratado. Yo sé que va a ser tiempo completo. Fíjense que aparece aquí en términos del costeo, hay unos costeos unitarios, hay unos costeos por hora y hay unos costeos del mes para el recurso humano vinculado, es decir, salario mensual. Entonces, fíjense que ese está marcado como salario mensual. Este personaje, como está contratado, yo le voy a pagar el mes completo o los meses que sean y que dure el proyecto. Sin embargo, fíjense el que sigue y es un recurso humano externo, es un recurso humano prestador de servicio, es un asistente o una asistente y yo le voy a pagar por hora. Entonces, fíjense que está marcado en verde y aquí el valor que aparece es el valor por hora. Fíjense que no aparecen 980.000 pesos, sino aparece 9.944 pesos por hora. Esto es 980.000 pesos por mes de contrato vinculado. Y esto es 1.250.000 pesos, pues, unitario, eso es lo que cuesta. Fíjense que de aquí para abajo todos son costos unitarios, excepto el último, pero estos, lo que es el transporte de suministros, es por evento de transporte, ¿cierto? A pesar de que es un servicio de distribución, cada transporte o cada trayecto me lo cobran a 20.000, entonces es un costo unitario. Una tablet, eso tiene un costo unitario. Una descarga de una app, eso tiene un costo unitario porque solamente ocurre una vez. Cuando yo voy y compro latas, moldes, espátulas, etcétera, eso yo lo compro solamente una vez. Yo no alquilo espátulas, yo no alquilo cucharas, ¿cierto? El menaje de cocina, los bowls, las tablas, etcétera, ¿cierto? Las ollas, esos tienen un costo unitario. Los ingredientes a mí no me alquilan la libra de azúcar, ¿cierto? Yo voy y lo compro y tiene un costo unitario. Y fíjense que aparecen unos de servicio. Hay unos que son servicios externos de pago único, porque yo estoy pagando por el servicio del diseño de las etiquetas, ¿cierto? Entonces un diseño gráfico, yo pago por ese servicio. Entonces yo contrato necesito el diseño de las etiquetas. Ah, muy bien. Y yo le pago 1.000.000 de pesos. Listo. Entonces usted entrégueme las etiquetas con todo el manual de imagen y de uso y yo le doy 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y por último, hay un costo por hora de servicios externos de servicios públicos. ¿Por qué? Entonces, ojo, ¿por qué por hora? Porque se vuelve un costo variable. Porque no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo cuánto se consume de gas, de electricidad y de agua si estoy haciendo 10 galletas o estoy haciendo 1.000 galletas, ¿cierto? Cuando estoy haciendo 1.000 son más horas de trabajo, son más horas de horneado, son más horas de uso del gas, son más horas en donde estoy utilizando eh, agua, ¿cierto? Cuando ya tenemos esto, y fíjense que inclusive aquí hay un comparativo, aparece valor hora del recurso humano vinculado, de este se calcula cuánto cuesta la hora y se puede comparar con los que son humano externo prestador de servicio, ¿cierto? Recurso humano externo prestador de servicio. Pasamos al inventario de actividades. Entonces, en el inventario de actividades, ustedes pueden obviar esta parte, inclusive la voy a
cortar de una vez, la voy a eliminar porque no la necesitamos. Van a ver que hay unas actividades agrupadoras, hay 4 actividades, se llaman investigación, experimentación, validación y etapa final. Este proyecto es llegar a una receta de galletas de mantequilla, ¿cierto? Ese es el propósito de este proyecto. Entonces, fíjense que aparecen estas actividades y hay unas tareas específicas. Dentro de la investigación, que es todo esto, hay 4 tareas. Investigar recetas, comprar las muestras de galletas de la competencia, comerse las galletas de la competencia y comprar ingredientes para las pruebas. Eso hace parte de la investigación. Fíjense que cada una de esas tareas tiene unos recursos. Entonces, por ejemplo, para la investigación, primero que todo, ¿cuántas horas se necesitan para investigar receta? Entonces estamos diciendo que se demora 3 horas, ¿cierto? Y de esas 3 horas, durante esas 3 horas más bien, se utilizan 3 recursos. Eso es coincidencia, podrían ser 4, 5, 6 recursos, pero durante esas 3 horas se utilizan 3 recursos. El asistente de pastelería, recuerden que le estamos pagando por hora. Entonces, como son 3 horas, ya sabemos que hay que multiplicar por 3 su costo valor hora. Está la persona entusiasta de pastelería. El asunto es que como la persona entusiasta de pastelería se le está pagando salario mensual, ahí yo no tengo que contabilizar las horas o no tengo que multiplicarlo por las horas porque es que yo le estoy pagando el salario por otro lado. Y la tablet, que también ya la compré y yo no la estoy alquilando, a mí no me importa cuántas horas la use porque yo ya la compré. Entonces fíjense que en términos del costo por hora, si nos movemos para acá, solamente pongo el costo por hora del asistente de pastelería. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar en la siguiente pestaña que estos dos yo los sumo, pero no los sumo doble. Es decir, si yo lo pusiera aquí y después lo pusiera en otro lado, es mucho más complicado porque entonces yo tengo que estimar cuántas horas, eh, digamos, el salario por hora de este, pero es que yo lo estoy pagando todo el mes, entonces eso no importa porque trabaje ese día, trabaje 3 o trabaje 5, yo le estoy pagando lo mismo. ¿Cierto? En cambio a este si está pagando 3, le estoy pagando 3. Entonces, fíjense que el único que le ponemos costo variable es el asistente de pastelería. Y eso me da, ¿cierto? Eh, me da, ¿cierto? Ah, perdón, estos son 3 días, de hecho, perdón, no son 3 horas, 3 días. Y en 3 días de trabajo, cada día de trabajo tiene 8 horas, ¿cierto? Entonces, esto es duración estimada en días. Aquí falta la, ¿cierto? Esa nota, días. Y este es el número de horas, porque multiplico esto por 8. Entonces 3 por 8, 24. Eso quiere decir que este asistente durante esos 3 días que me trabaja 24 horas, yo le tengo que pagar 238,663 pesos. Eso pasa a una columna, fíjense que aquí hay unas columnas que ya están en términos de costos, porque todos son costos. Entonces, hay unos costos de recurso informático. ¿Se usó recurso informático por hora? No. A pesar de que se usó un recurso informático, ese recurso informático no lo estoy fraccionando, sino que lo cuento por otro lado, entonces por acá es 0, ¿cierto? El entusiasta de pastelería, ese es un recurso, es un costo fijo, entonces como aquí estamos diciendo que todos son costos variables, ninguno de estos tiene que ver con costos fijos, entonces tampoco lo cuento, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pero este es un costo variable de servicio de recurso humano, porque este es un prestador de servicio. Entonces, efectivamente, ¿es un recurso informático? No. ¿Es un recurso técnico por horas? No. ¿Es un costo variable de servicio? Sí, porque esta persona me está prestando un servicio. ¿Es un costo variable de producción? No. En ese caso no es un costo variable de producción porque no es servicio público, no es insumos, no, ¿cierto? No es nada de eso. ¿Y es de distribución? No, porque esta persona me está trabajando, no está transportando, no es un servicio de transporte. Entonces fíjense que solamente se pone en la columna que se llama costo variable servicio. En ese caso, esa persona es una prestadora de servicio. Vamos a un caso donde veamos una mezcla. Por ejemplo, acá en tarea, esta tarea que tiene 2 días de trabajo, ¿cierto? Entonces, fíjense, tenemos 2 días de trabajo.
Eso son 16 horas, porque son 8 horas por día. Pero entonces fíjense que hay cosas que no tiene sentido hablar del costo por hora, porque, por ejemplo, el horno no tiene sentido porque lo compramos, a menos de que lo alquilemos. Si lo alquiláramos, aparecería en la columna de costos de recurso técnico, pero no, como lo compramos, entonces no lo costeamos por hora. Pero los servicios públicos que se utilizan, bien sea para hacer, en este caso, la masa de las galletas, para poner a funcionar el horno, etcétera, son costos por hora, porque ya dijimos que eso yo lo costeo por hora. Yo estimo por una hora de horneada, por cada hora de horneada, cuánta agua, cuánto electricidad y cuánto gas utilizo. Y yo establecí que el costo por hora es de 40.000 pesos. Ay, perdón, el costo por hora es de 2.500 pesos. Eso quiere decir que en esas 16 horas, eso me cuesta 40.000 pesos. Y eso yo no lo puedo poner ni en recurso informático ni en recurso técnico porque eso es variable de producción. No lo pongo en variable de servicio, sino que lo pongo acá, costo variable de producción, fíjense, 40.000 pesos. Y no hay distribución. Si ustedes pasan al otro renglón, entonces está el asistente de pastelería, la misma cosa. Me cuesta 9.944 pesos la hora, son 16 horas, son menos que las 24 anteriores. Fíjense que esto es menos plata que la que le estaba pagando, pero allá arriba eran como 239.000 pesos redondeados. Fíjense que aquí son 159.000 pesos redondeados y pasan a la misma columna de costo variable de servicio. Y así sucesivamente, ¿cierto? Fíjense que por acá hay en esta en particular, en esta actividad, ¿dónde está transporte? En esta, fíjense que es una actividad, perdón, una tarea que tiene dos recursos, que es el transporte y el asistente. O sea, el asistente se manda con el proveedor de servicio de transporte y fíjense que son 16 horas de estar volteando y haciendo transporte. Entonces yo le tengo que pagar 16 horas, 16 trayectos, ¿cierto? 16 horas de servicio al del transporte y le tengo que pagar 16 horas de servicio al asistente. Entonces son columnas distintas, costos variables de distribución y costos variables de servicio. Aquí abajo ustedes van a ver que esto les calcula unos subtotales por rubro, por costos variables de recurso informático, por costos variables de recurso técnico, por costos variables de servicio, por costos variables de producción y por costos variables de distribución. ¿Cierto? De hecho, estos costos variables de distribución, estos 20.000 pesos es verde, de hecho, para que no tengamos, es por hora. Listo, acá, este es por hora. Listo. Y ya automáticamente estos subtotales pasan para acá. Entonces, fíjense, costos variables, acá está, costos variables de servicio, costos variables de producción y costos variables de distribución. En caso tal de que uno tenga unos costos variables de recurso informático, uno puede sumarlos y los puede poner acá, ¿cierto? O sea, los puede sumar, pero hay que adicionarle, y por eso no los quise poner ahí, porque es que aquí uno también les adiciona los fijos. Recuerden que estos son, recuerden el código, aquí el costo unitario era como este rosado claro, que no me acuerdo cuál es acá, este creo. Fíjense que esto es costo unitario y todo esto es costo unitario. Mientras que esto viene de la suma de costos variables. Y esto viene, perdón, no, este también, este es morado, este viene de este, ¿cierto? Y este es, viene de la suma de costos variables de producción, de servicio, y este viene de costos variables también, y este viene de costos variables de distribución. Y estos, que son los gastos, tienen costos unitarios, pues son unitarios en el sentido de que eh, vasos para tomar leche, porque el día que se iban a probar las muestras de la competencia, pues uno necesita algo para pasar esa galleta. Pero eso no va directamente, recuerden, eso no va directamente a la generación de valor, que es la creación de la receta de las galletas de mantequilla, sino que eso me sirve para tomarme una leche. La leche la saco de los ingredientes, pero los vasos no, ¿cierto? Y
Yo puedo también contemplar comprar 100.000 pesos de ingredientes por ahí en la mitad de la cosa por si pasa algo, por si se me revienta una bolsa de leche, por si se me riega una bolsa de harina, etcétera, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí son sumas. Esta es la suma de todo, pues de todo esos meses de salario. Esta es la suma de todas las horas durante el proyecto. Esta es la suma de todas las horas durante el proyecto. Y estos son costos unitarios. Esto también aquí abajo les da unos subtotales, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos interesa? Que ustedes en últimas puedan sumar todo esto y puedan decir, ah, listo, no, el costo total del proyecto, vamos a retirar esto, que no nos necesitamos en este momento. Entonces el costo total será la suma, ¿cierto? Entonces uno dice la suma de, perdón, paréntesis, de esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿cierto? Entonces, fíjense, en principio, sumando todo, el costo total son 7.232.870 pesos. Eso es lo que le cuesta a este proyecto eh, llegar a una receta de unas galletas de mantequilla. Solamente que ahí se están comprando muchas cosas, están comprando hornos, están comprando tablets, están comprando, ¿cierto? Entonces, ¿a qué queremos que ustedes lleguen? Primero, a que tengan claro cuáles son las actividades que generan costos. Si esos costos son referidos a recursos de costo fijo o a recursos de costo variable, y si es recurso de costo variable, ¿cuánto cuesta ese recurso de costo variable en esa tarea particular? Y que después, sumando las horas de trabajo o las horas de uso del recurso variable, más los costos fijos de esas cosas que ya se saben que se compraron o que se van a pagar salarios, ustedes hagan la estructura de costos y de la estructura de costos obtengan un costo total. Listo. Como ayuda en términos de salarios, hay una escala salarial en donde ustedes se pueden ubicar, por ejemplo, un profesional universitario recién graduado. El caso de ustedes apenas se gradúen. ¿Cuánto se le debe pagar cuando está contratado de planta y cuánto se le debe pagar por hora cuando está contratado por horas, ¿cierto? Como costo variable, como prestador de servicio. Entonces, fíjense que el costo mensual por honorarios, por horas, si uno suma el mes, es mayor que este porque aquí yo le estoy pagando las prestaciones de ley con el salario, es lo que llaman los salarios integrales. Mientras que a este es el salario, lo que se le consigna a la cuenta de ahorros, pero adicional a eso hay un tema de pensiones, de salud, ¿cierto? La EPS, está el tema de riesgos laborales, está la caja de compensación, hay varias cosas que caben ahí, pero que no se pagan directamente al empleado. En este caso, aquí se le paga directamente al empleado y el empleado es responsable, la empleada o el empleado por horas es responsable de cotizar a salud, cotizar a pensión y de hacer, digamos, si le conviene hacer, no sé, cesantías por su cuenta, cesantías voluntarias o caja de compensación. Listo. Entonces, ¿a dónde queremos que ustedes lleguen? A que nos digan cuánto cuesta ese producto, con todas las actividades, con los recursos que están dispuestos en ese sentido. Y para eso les vamos a repartir este Excel. Lo último que les quería compartir es qué queremos que ustedes hagan en términos del producto mínimo viable, ¿cierto? Ese producto mínimo viable, en principio, debería ser derivado de un desarrollo incipiente, ¿cierto? En donde ustedes utilicen en lo posible alguna herramienta de programación que ya conozcan, ¿cierto? O, en su defecto, herramientas de prototipado de aplicaciones, que también las hay, ¿cierto?
Entonces, una de las cosas que nosotros queremos es que, por un lado, si sienten algo de comodidad en Unity para generar esa simulación de lo que va a pasar en el componente crítico de su solución, que la mayoría son aplicaciones, hay un caso que no, pero Unity también les podría servir. Pero en el caso de aplicaciones, lo que queremos es que ustedes en estas 7 semanas utilicen alguna de estas herramientas de prototipado de aplicaciones. Está el caso de MockPlus. MockPlus lo pueden utilizar, ¿cierto? ¿Cierto? Obviamente es un freemium, es un for free y en algún momento, pues fíjense que en el pricing pues hay unas cosas individuales, pero entonces habría que ver hasta dónde pueden llegar, ¿cierto? Y si, por ejemplo, en 15 días, eh, o pueden crear cuentas, ¿cierto? Se pueden crear cuentas entre ustedes, pero entonces tengan en cuenta que, digamos, el trial es 15 días, hay unos que son así. Está Proto, ¿cierto? Lo mismo, proto.io tiene pues una cosa paga y también tienen 15 días. Entonces, en principio miren a ver si de cierta forma, por ejemplo, alguien puede decir, no, entonces yo voy como a los estudiantes, bueno, no, esto es una vuelta muy larga, pero eh, vamos a ver aquí en Education. Ah, bueno, no, estos son planes educativos, pero si alguien dice, no, pero vale la pena para el curso, hagamos vaca y paguemos los 24 del mes y después cancelamos, porque hay tarjetas prepago, entonces ustedes pueden pagar el mes, etcétera. Considérenlo como una inversión obviamente aquí no, porque son $199 por año, pero en un Proto.io probablemente sí les salga así. Ahora bien, está la alternativa de no hacer vaca para $24, pero sí eh, utilizar Unity, ¿cierto? Entonces, o Visual Basic, pues, o Visual Studio de alguna forma, otro kit de desarrollo de software. La idea es que nosotros podamos encontrar una interfaz, ¿cierto? En la que se pueda interactuar con la aplicación, que nosotros cuando les pidamos el componente crítico, el pantallazo del componente crítico, el par de pantallazos de los componentes críticos, tengamos algo a lo cual le podamos dar clic y que sea intuitivo, y que sea operativo. Y aquí en este sentido, créanme que los software de mapa mental no funcionan, no sirven. Ya hemos comprobado que tienen limitaciones que no sirven para ese flujo de interacción de usuario. Listo. Entonces busquen herramientas. Les estoy mostrando dos. Puede que encuentren una que sea 100% gratis, ¿cierto? Eh, vamos a ver, permítanme, yo busco aquí, a ver. Yo conozco una, pero de pronto hayan actualizado. eh, Está Just in Mind. Ah, bueno, me faltaba Just in Mind. Fue que se me olvidó. Pero el Just in Mind también es una herramienta que les permite prototipar, ¿cierto? Aplicaciones. Y en términos de diagramación y de interacción. Entonces está Wondershed Mockit. Esa, eh, algún estudiante la utilizó en algún momento, el Mockit, ¿cierto? Eh, Mockit Wondershare, esa es esta, ¿cierto? Está Mockit. Hay varias, o sea, ustedes simplemente hagan la labor de encontrar cuál. Ahora bien, esa labor de investigación de selección de una herramienta para prototipar la aplicación, eso tiene que entrar en el backlog. O sea, tiene que ser una actividad que entra en el backlog porque esto les va a contribuir a, a una épica y les va a contribuir, pues primero que toda una épica y obviamente de la épica los va a llevar a la historia de usuario. Entonces, claro, esto tiene que entrar en el backlog de alguna manera. Entonces, de nuevo, lo que nosotros necesitamos al final es un informe con
una presentación, un resumen ejecutivo, donde ustedes van a mostrar cuál es su contexto, la lectura del contexto, el tamaño del mercado, el Product Design Sheet, que ya eso es una explicación que viene hacia el final del curso, eh, cuáles fueron el análisis del producto, ¿cierto? En términos de los componentes, del componente crítico, etcétera, y un demo del componente crítico, es decir, del componente crítico puesto en términos de una situación de uso tipo que se pueda simular. Eso quiere decir que ustedes necesitan una herramienta de estas donde ustedes puedan tener un enlace que uno le dé clic y empiece a interactuar con la aplicación. O en Unity generar un ejecutable y que ese ejecutable yo también, cualquier persona, yo o el profesor Andrés Felipe podamos interactuar con él de forma intuitiva sin intervención de ustedes. Y es muy importante. El componente crítico que ustedes vayan a desarrollar debe funcionar sin intervención de ustedes. Debe ser simplemente una interacción de usuario y debe ser 100% funcional. Listo. Entonces, chicos, con eso terminó esta sesión asincrónica. Los invito a que en cada semana hagan su, digamos, su reunión de Scrum, que en esa reunión de Scrum generen el acta y que hagan en lo posible esas retrospectivas que les permiten saber qué es lo que no funcionó muy bien la semana pasada, que hay que implementar o que hay que mejorar esta semana y las cosas que hay que implementar esta semana y que ya a partir de hoy que están viendo esta grabación empiecen a utilizar una herramienta de prototipado y que todo esté correlacionado con cosas que tienen en su Scrum Board, en Trello o en la herramienta que hayan decidido. ¿Vale? Entonces, mucha suerte y entonces nos vemos en otras sesiones de clase.